Buenas noches a todos, bienvenidos a las sesiones académicas semanales organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Marlon Serna, residente de Neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz. Gracias a todos los que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica, reciban un afectuoso saludo desde México. Agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones académicas y la sesión que se ha programado para el día de hoy es lactancia materna y consumo de drogas. Y para el desarrollo del tema tenemos como invitada a la maestra Alma Laura Santana Robles. Ella es encargada de banco de leche y clínica de lactancia materna del área de enfermería en el ICEMIN en Toluca. Enseguida les presento el currículum de la licenciada Alma Santana. Les informo que la sesión está siendo grabada y está transmitida en vivo en nuestra página de Facebook, la cual la pueden encontrar como Sociedad de Médicos Residentes de Neonatología, y también se va a subir a nuestro canal de YouTube, la cual la pueden buscar como Sola Reneo. Les presento enseguida el resumen curricular, toda la trayectoria académica de la licenciada Alma Laura Santana Robles. Ella es licenciada en enfermería por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en tanatología por el Instituto de Psico-Oncología de México. Es coach de padres jóvenes y por Die Traiusle, Alemania, educador de porteo certificado por Die Traguschul, Alemania, y asesor de lactancia materna por Aprolan, México, y como les comenté, también es encargada del banco de leche y la clínica de lactancia materna en el ICEMIN en Toluca. Y gracias, bienvenida, licenciada. Sé que le apasionan estos temas y para nosotros pues es un gusto tenerla nuevamente acá en estas sesiones académicas. Le damos la bienvenida y le cedo el micrófono. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor, por la invitación. Y yo aquí encantada de compartir todo esto de lo que es la lactancia materna y todo el mundo que conlleva con ella. Gracias, buenas noches. Entonces vamos a empezar con la presentación. Sí, sí, Vamos licenciada. a compartir. Sí, ahí ya la tienen todos listos. Sí, licenciada, ya se, Sí. ya se visualiza bien. Ok. Bueno, pues el tema que me corresponde compartir con ustedes esta noche es lactancia materna y drogas, que es un tema súper importante e interesante porque ya el consumo de drogas pues es ya más visto por la comunidad, ya se tiene más detectado y todo lo que conlleva alrededor. Y últimamente se han usado muchas drogas que les llaman drogas recreativas, que van enfocadas desde el uso del alcohol, el tabaco, algunas sustancias como el CBD, la marihuana en sus diferentes dosis y presentaciones. Entonces, cuando nos encontramos con la lactancia materna y vamos viendo los antecedentes de nuestro binomio, vamos encontrando mucho de estos pequeños detalles. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las drogas, cómo se dividen, cuáles son las drogas lícitas, ilícitas, ¿cuáles son los parámetros que vamos a encontrar para ver si ya tenemos un exceso de consumo, si ya es una adicción o puede ser que se esté usando para uso terapéutico? Entonces, pues primero lo que debemos identificar bien qué es lo que es una droga. La Organización Mundial de la Salud nos define como droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y o modificar la actividad psíquica emocional en el funcionamiento del organismo. Y pues tenemos drogas lícitas y drogas ilícitas. ¿Cuál es la diferencia? Que las ilícitas son aquella cuya producción, porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen según su origen en drogas naturales que pueden provenir de alguna planta
o sintéticas que son elaboradas a partir de sustancias químicas. Esto es bien importante y más esta parte que dice sin prescripción médica, porque muchas personas tienden a automedicarse. Entonces aquí ya estamos haciendo una, un acto ilícito. Por eso es bien importante que todos los medicamentos que tomemos están debidamente indicados por el área médica. Entonces, tipo de drogas podemos encontrar en las legales, pues las más comunes y ahora les llaman así drogas de recreación, pues está el alcohol, tabaco, algunos fármacos, solventes volátiles o inhalantes. Las ilegales, pues la marihuana, el cannabis, heroína, cocaína, las metanfetaminas, las anfetaminas, éxtasis, perdón, y actualmente está mucho lo que es el uso del fentanilo cuando no es usado médicamente. Y lo que habíamos visto hace rato, se dividen en naturales y sintéticas. Pero ¿cuál es la diferencia de todas estas drogas y cómo afectan en el organismo? Depende mucho de para qué se vaya a usar y por qué. Entonces, cuando se habla de uso de drogas, son personas que consumen alcohol, tabaco o infusiones diversas, medicamentos prescritos o no, y otras sustancias en forma experimental, ocasional y habitual. A esta modalidad se le va a denominar uso. Y otra cosa es el consumo de drogas. Cuando un médico receta una sustancia, se puede hablar del uso de drogas, es decir, consumo de drogas sin las consecuencias negativas. Y ahora vamos a ver cuándo este uso se convierte en abuso. Ahí lo que tenemos que valorar es bien importante checar la cantidad que se está usando, la frecuencia de ese consumo que estamos realizando, las características del consumidor y las circunstancias en que este consumo se puede producir. Es por eso que es muy importante hacer nuestra historia clínica completa de este binomio madre-hijo para que podamos saber cómo está todo el ambiente. Se ha encontrado en todos los estudios que se está haciendo que el uso de drogas en lactancia ya es porque lo traemos desde antes, de personas que tenían familias donde mamá, papá consumían drogas o algún miembro o algún conocido y se trae desde el embarazo. Actualmente hay muy poca información bien aterrizada sobre lactancia y drogas. La mayoría de información que hay en los análisis, las investigaciones y en los metaanálisis nos habla más desde los efectos que tienen desde el embarazo, con nacimientos prematuros, los antecedentes que tenga nuestra paciente y todo el núcleo familiar y la sociedad donde se esté desenvolviendo. Por eso es importante checar qué es el medicamento o la droga que está consumiendo, porque a lo mejor muchos medicamentos que luego se puedan utilizar para el dolor se pueden, en exceso, se puede convertir en un abuso y puede ser una mamá que recurrentemente esté consumiendo ese tipo de medicamentos, drogas. En el caso de las drogas ilícitas, pues eso es bien importante diferenciar cuáles son unas, cuáles son las otras y los efectos estimulantes que van a tener a nivel nervioso y a nivel físico. Entonces, encontramos las anfetaminas, que son drogas estimulantes elaboradas a partir de sustancias químicas. Estas no son extraídas de plantas. Entre los numerosos derivados de las anfetaminas encontramos el sulfato de anfetamina, la dexafetamina y la metanfetamina y las otras drogas como MDA, que es el metil dioximedato fentamina, que es un compuesto principal de las drogas que se utilizan mucho en los jóvenes, llamada éxtasis. Y la anfetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo. Este afecta a nivel nervioso central. Es un polvo blanco, cristalino e inodoro y de sabor amargo. Y este se puede disolver fácilmente en agua o en alcohol. La metanfetamina se distingue de la anfetamina en que sus dosis pueden ser de la misma, del mismo gramaje, pero la cantidad de metanfetamina que llega al cerebro es mucho mayor. Es por eso que estas son más estimulantes y más potentes a nivel cerebral. Y es por eso que también son las que más se consumen en muchas, así, en muchos ámbitos y más que nada los jóvenes son a las que más van a estar recurriendo. Y el cristal es uno de los que también está más en boga y se denomina así al clorhidrato de metafetamina,
Esto consiste en pedazos de cristales transparentes parecidos al hielo que se pueden inhalar, se pueden fumar y se le llama de forma coloquial hielo, cristal o vidrio. Entonces, es importante que hagamos una buena historia clínica para ver todo este problema de las drogas, más allá ganarnos la confianza de las pacientes, porque es muy difícil que una paciente de primera instancia nos diga que sí es consumidora de drogas. La mayoría tenemos que hacer una investigación exhaustiva a fondo, tener la confianza de la paciente para que nos pueda derivar todo el consumo de drogas que va teniendo habitualmente. Entonces, la demanda del tratamiento por consumo de drogas en el 2022 fue muy alto. Fue alrededor de 1.670.905 personas que demandaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en la Red Nacional de Atención a Adicciones. Eso solo es los que demandaron tratamiento. Falta todos aquellos que no han solicitado tratamiento o que no tienen acceso a estos. Estas personas usuarias de sustancias psicoactivas, que demandaron el tratamiento, tuvieron una edad promedio de los 29 años. Siguen siendo los hombres el porcentaje más alto, pero en mujeres está creciendo mucho este porcentaje a un 16.3%. Y también otra parte interesante que encontramos que las mujeres están incidiendo más en lo que es el alcohol y el tabaco ya es más recurrente y el tiempo de uso es más prolongado. Las sustancias como consumo causó mayor demanda en el tratamiento fueron los estimulantes de tipo anfetamínico, que son a las ETA, que incluyen las anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico, con el 46.2% de los casos, seguidos del alcohol con el 24.6% y la marihuana con el 13.3%. Tomando en cuenta las diferencias por sexo, se encontró que el alcohol fue la principal sustancia porque las mujeres solicitan el tratamiento. Hemos tenido un incremento donde las mujeres consumen el alcohol de forma más fácil, más constante y en mayores periodos, que fue un 35%, a diferencia de los estimulantes tipo anfetamínico, cual la principal sustancia porque las hombres demandan es un 49%. Y aquí vemos esta tabla en México de los consumos que más vamos teniendo de los que son las drogas. En hombres, pues tenemos alcohol, marihuana, cocaína, tabaco, opiáceos e inhalantes. En las mujeres, el alcohol en primer lugar, las anfetaminas, marihuana, tabaco, cocaína, tranquilizantes e inhalantes. Entonces, los estimulantes son los que más se están consumiendo y de ahí le sigue lo que es el alcohol y luego todas las demás sustancias y drogas. Esta nota me pareció muy importante. ¿Cuáles son las drogas más consumidas en este caso aquí por los mexicanos? Entonces, esta fuente de ONUCED, que es la Organización Nacional Unidas contra las Drogas, nos dice que la primera es la marihuana, la segunda es la cocaína, los tres que son los estimulantes tipo anfetamínico, el cuatro, el uso no médico de tranquilizantes y sedantes con o sin prescripción médica, solventes e inhalantes que pueden conseguir en cualquier tienda, alucinógenos, hablemos de plantas, opioides, hongos, y pues los opioides incluidos todos los sintéticos. Y ahora, ¿cómo afectan esta parte de las drogas en la lactancia? Aquí debemos de ver cada una de ellas, el estimulante que tiene, porque es el periodo de vida que va a estar en sangre y qué es lo que nos va a causar en el recién nacido, porque sí se pasan a través de la leche materna. Y aquí tenemos una comparación de lo que son las metanfetaminas y la cocaína. Las metanfetaminas se han hecho más populares porque son más económicas para poderlas realizar y por lo tanto son más económicas y más accesibles a todo público. Entonces aquí tenemos unos efectos que nos van a causar. La metanfetamina es un estimulante artificial. Fumarla produce una euforia prolongada. El 50% de la droga se elimina en el organismo en 12 horas. Aumenta la liberación de dopamina y bloquea su reabsorción. El uso medicinal está limitado para personas con TDA, narcolepsia y luego muchos lo utilizan para pérdida de peso. Por eso debe ser demasiado controlada
porque si la llegamos a utilizar para alguno de estos tratamientos de narcolepsia, TDA o pérdida de peso sin ningún control adecuado, puede ser, ahora sí, de forma ya como una droga recurrente. A diferencia de la cocaína, que es un estimulante, es un anestésico local. Este viene derivado de una planta. Fumarla produce una euforia más breve. El 50% de la droga se elimina en el organismo en una hora. Bloquea la reabsorción de dopamina y el uso es limitado como anestésico local en ciertos procedimientos quirúrgicos. Entonces, esa es la diferencia de las drogas sintéticas y las naturales. Las naturales se eliminan más rápido del organismo, pero tienen un efecto menor, a diferencia de las metanfetaminas, que por eso su uso es muy, muy atractivo para las personas porque son más prolongados los efectos, pero también retarda más la eliminación en el organismo. Entonces, busqué las drogas que más se consumen en esta etapa, que en las mujeres es la edad reproductiva, que va de los 25 a los 35 años, es cuando tienen más esta parte de utilizar más tipo de drogas como de recreación, por indicación médica o simplemente porque han tenido algún contacto con estas drogas. Entonces, el éxtasis es una de las más recientes, son las que están de moda, creada ilegalmente por químicos clandestinos. Tienen un aspecto de polvo blanco, pastillas o cápsulas. El éxtasis es una droga popular entre jóvenes y adolescentes en las discotecas porque es muy fácil de obtener en fiestas, en conciertos y son de fácil acceso. ¿Con qué nombres los podemos encontrar? Con XTC, X, Adam o E. ¿Cómo se consume esta droga? Pues se traga o se inhala. La palabra ninfa es la forma como coloquial de decir cuando se drogan que hacen lo que es la inhalación. ¿Qué efectos y riesgos tiene? Pues es una droga combinada con un alucinógeno con un efecto estimulante y hace que todas las emociones, tanto negativas como positivas, sean muchísimo más intensas. Lo que los consumen notan una especie de hormigueo en la piel con una mayor frecuencia cardíaca, una taquicardia, y también puede causar resequedad bucal, calambres, visión borrosa, escalofríos, sudoración y náuseas. Muchos consumidores también refieren que pueden sufrir depresión, paranoia, ansiedad y confusión, porque ya vimos que va a exacerbar todas las emociones que tiene el individuo. La adicción, aunque se conoce la adicción física al éxtasis, eso que el cuerpo la pida, los jóvenes la consumen, que se puede volver psicológicamente dependientes a esta droga para sentirse bien o enfrentar el estrés o los problemas que van teniendo en la vida. Entonces, nosotros, ¿cómo lo podemos utilizar y utilizar nuestras pacientes? Pues encontramos que esta, aparte de ser una droga que nos va a alterar el estado neurológico de nuestra paciente, pues nuestro bebé no va a estar cuidado de forma segura porque vamos a tener alteraciones del sistema nervioso. Y está en los clasificados de alto riesgo, que es en el etapa 4. Es poco seguro, valorar datos, utilizar alternativas más seguras e interrumpir la lactancia de 3 a 7 semanas. Lo ideal es que podamos platicar con la paciente y pueda hacer el cese de estas sustancias. Y sí es bien importante checar que no lo traigan desde el embarazo o si lo traen desde el embarazo, evaluar a nuestro bebé porque puede tener un síndrome de abstinencia, porque recordemos que así se pasa a través de la sangre, llega al torrente sanguíneo y ese bebé está acostumbrado a ese estímulo. Entonces, cuando nacen, podemos tener un síndrome de abstinencia que se puede manifestar como irritación severa, dolor, malestar intenso, movimientos tónico-clónicos o hasta convulsiones. Entonces, el metildioxinometamina, que es la MDMA, es una fenilatamina estructuralmente relacionada con la fetamina. Es considerada una droga de abuso con toxicidad similar a la dexafetamina y no tiene uso médico. Habitualmente se usa oral o inhalada. A la fecha no hay estudios adecuados de cuánto se extrae la leche materna ni los efectos que tienen los lactantes. ¿Por qué? Porque por ética no se pueden hacer estos estudios
en las madres que consumen estas drogas y los efectos que tienen en los bebés. Se llegan a hacer los estudios cuando tenemos una paciente que ya lo ha estado consumiendo y ha estado dando lactancia materna. Y también es súper importante valorar y ver en qué periodo se encuentra ese bebé, porque no es lo mismo un recién nacido que está consumiendo al 100% la leche materna, el calostro que va la droga en mayor cantidad a un bebé de 6 meses, un año o más. ¿Por qué? Por el consumo de la leche va a ser diferente y por lo tanto la cantidad es menor del efecto. Y aquí en el lactancia portor, pues nos pone todo lo que podemos tener como estimulante y el riesgo que podemos obtener. Entonces, tiene efectos psicodélicos y disociativos. Son estimulantes, alucinógenos, es energizante, distorsiona la percepción sensorial y temporal, las emociones y la conducta sexual, causa midriasis, hipertensión, taquicardia y mareos. Y puede originar aumento de la temperatura corporal como hipertermia maligna, deshidratación, con hiponatremia, una insuficiencia renal, fallo hepático, pánico, convulsiones, edema cerebral, y eso es más especialmente pues en mujeres. Hay un incremento en el cortisol, la prolactina, la oxitocina y la dexhidroxipindrosa. Va a haber una disminución y va a haber una disminución de las defensas inmunológicas. Entonces, habitualmente lo consumen para dormir, como ya habíamos hablado, para la pérdida del apetito, entonces la utilizan mucho luego para bajar de peso, con dificultad para concentrarse, pensamiento ilógico y desorganizado, depresión, deterioro de la memoria y atención a la ansiedad, agresividad, irritabilidad, arritmias, cardiopatías, impulsividad y disminución de la función cerebral. Entonces, es bien importante checar todas estas partes. ¿Cuánto dura esta sustancia en el cuerpo? Pues aproximadamente 12 horas, pero para eliminarla completamente debemos esperar hasta 75 horas, que son más o menos de 3 a 5 días. Si la mamá decide que desea amamantar y dejar de consumir este tipo de sustancias, tenemos que esperar a de 3 a 5 días que la mamá se pueda extraer la leche y esa leche se va a desechar. Ya que tengamos ese periodo de eliminación, que veamos que la mamá está consciente y segura de que no las va a consumir en el periodo de lactancia materna, podemos estar valorando esa parte, pero sí necesitamos checar mucho el núcleo familiar de la persona para que la puedan apoyar para el momento de que tiene sus crisis de ansiedad por la falta de esto tengan un apoyo, porque no es seguro dejar al recién nacido o al bebé con estas personas por la disociación que tienen a forma mental y eso es un riesgo de la vida para el bebé y tanto para la mamá. Entonces, pues aquí sí no se recomienda continuar con la lactancia materna a menos que la mamá decida y podamos hacer una desintoxicación. Otra de las que tenemos más es el PCP, es la fenilclinidina, es un polvo blanco cristalino, es soluble en agua o en alcohol, tiene un sabor amargo y puede ser encapsulado o coloreado. Nombres comunes, Ángel 2, polvo de ángel, perdón, o PCP. El consumo es ingesta en tabletas, puede ser bebido o fumado y si se combina con menta o marihuana le da un sabor especial y amargo, que es como lo llegan a consumir en en lugares públicos. Los efectos y los riesgos, las personas que los consumen en largo plazo pueden presentar pérdida de memoria, dificultades para hablar, depresión, pérdida de peso. Además, se pierde la coordinación motriz. En caso de combinarse con alcohol o benzodiazepinas, puede llevar a una depresión y a la muerte en esta persona. La adicción es de alta dependencia psicológica que lleva a un comportamiento compulsivo. En caso de dejar de consumir la droga, un adicto puede padecer grandes sensaciones desagradables en el cerebro, pudiéndolo llevar en algunas ocasiones hasta el suicidio. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y esta sí de plano es de alto riesgo, está contraindicada completamente en lo que es la lactancia materna. La fenilciclidamina es similar a la ketamina en su estructura y efectos. Es un potente analgésico y anestésico.
Este se dejó de usar en anestesia por los efectos disociativos que tenía, alucinaciones, psicosis posoperatorias. Y como droga de abuso, el PCP o el polvo de ángel es un potente alucinógeno que se toma vía oral, esnifada, que dijimos que es lo de la inhalación, inyectada o fumada. Este es muy lipofílica, se disuelve muy fácil en líquidos y se almacena en el tejido adiposo durante meses. Y se excreta en la leche materna en altas cantidades. En las últimas valoraciones que hicieron, encontramos que tenemos un 3.9% por litro y puede encontrarse a más de 40 días después del último consumo en el torrente sanguíneo y obviamente pues en la leche materna. Se han encontrado concentraciones altas en los consumidores con efectos de esta droga y en pacientes en coma tras sobredosis. Los comprimidos tienen de 3 a 5 miligramos y los cigarros podemos encontrar de 5 a 20 miligramos. Los efectos secundarios son fuertes, como ya lo mencionamos, la psicosis, los vómitos, convulsiones, hipertensión y la depresión respiratoria. Por eso es una droga muy delicada y habitualmente en la sobredosis pues tienden a terminar en la muerte o con tratamientos en terapia intensiva. Entonces, esta sí está realmente contraindicada en la lactancia materna, sí de llevar un control y un apoyo porque es muy difícil dejar de utilizar este tipo de drogas ya cuando está, sí, ya cuando es un abuso y una droga. Entonces, no se recomienda aquí sí para nada la lactancia materna ni el dormir con el bebé, porque como tenemos alteración del estado neurológico, podemos causar ya sea un mal cuidado del niño o ponerlo en riesgo de su vida y de la mamá. Entonces, aún no hay pruebas científicas de los beneficios y los riesgos de las microdosis de drogas psicodelictivas y disociativas. Por lo mismo que les mencionaba que aún falta hacer muchos estudios con este tipo de pacientes. Encontramos en tercer parte los barbitúricos. Estas son sustancias que se consumen con propósitos médicos, sedantes, hipnóticos, anestésicos y anticonvulsivantes. Sin embargo, son altamente adictivos y algunas personas las utilizan injustificadamente o pasan la sobredosis indicada por el área médica. Entonces, aquí podemos encontrar el Verbaral, el sódico pentobarbital, las benzodiazepinas, los que se utilizan mucho para problemas de ansiedad y depresión, diazepam, clodiazepina, alprazolam, sedantes y estazolam. El consumo, pues la mayoría son ingeribles. Los efectos que podemos encontrar es anemia, daños en el hígado, intoxicación crónica, que nos puede generar cefalea, falta de visión y depresión. En los bebés de usuarios crónicos pueden tener problemas respiratorios y al comer insomnio, desorden al dormir, sudoración, irritabilidad y fiebre. El miedo de la adicción, tanto los barbitúricos como las benzodiazepinas llegan a ser utilizadas por adictos en cantidades cada vez mayor para producir la misma sensación de relajación. En caso de la que persona trate de dejar de tomarlas, puede padecer cansancio, ansiedad e insomnio y cada vez necesitan mayor volumen, mayor dosis para poder sentir el efecto deseado. Y aquí ya dependiendo de los barbitúricos que vayamos teniendo, aquí sí tenemos en los 3 niveles, que es riesgo bajo, muy bajo y riesgo alto. Entonces, en los riesgos bajos solo tenemos dos, metoxidil y tiopental sódico. Riesgo bajo, amorbarbital, butavital, pentobarbital y sectubarbital. Entonces, sí tenemos que valorar bien el periodo de vida en sangre de cada uno de estos y el nivel plasmático que va a tener para ver lo de la transferencia de leche. Siempre es importante evaluar la cantidad y darle seguimiento a estos pacientes para que el uso que están utilizando sea la dosis correcta y adecuada. Pues la que más se mueve y tenemos en México es la marihuana, que es la de mayor consumo y se produce a partir de los capullos de la flor y las hojas secas, que es la planta cannabis. Su color varía entre verde marrón, café verdoso y su forma es como una hierba seca. La forma más frecuente de la marihuana es el hachís, que luce como unas bolitas o tortitas marrones o negras. A menudo se dice que la marihuana es la droga que sirve de puerta de entrada para otras drogas
que son de consumo frecuente o a menudo para conseguir drogas más fuertes, porque ya los consumidores ya van buscando que el tiempo sea más duradero y sea más intenso, porque entre más el cuerpo está expuesto, se va acostumbrando a esos estímulos y por eso siempre van pidiendo mayor cantidad. Nombres comunes que la podemos encontrar: marihuana, mota, hierba, pot, porro o joint. La marihuana suele fumarse en cigarrillo, que también es comúnmente llamado porro, puro, pipa o pipa de agua. Algunas personas la mezclan con comida o la preparan como si fuera un té. Muchos los hacen con pan, como tipo brownies, mantecadas, o con hotcakes, lo combinan y lo consumen. Cuando está combinado con comida, el efecto es más ligero que cuando lo fuman directamente. Efectos y riesgos. La marihuana puede afectar el estado de ánimo y la coordinación. Los que lo consumen pueden presentar cambios de humor que pueden ser estar muy excitados, feliz, o lo contrario, adormilado o deprimido. Eleva la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Algunas personas se enrojecen, hay una vasodilatación en los ojos, tienden a tener mucho sueño o lo contrario, están muy excitados y aumenta lo que es el hambre. Por eso la consumen mucho con alimentos. La marihuana tiene un efecto tan fuerte en los pulmones como los cigarrillos. Entonces los fumadores habituales constantemente tienen problemas de tos, respiración sibilante y resfriados frecuentes. La adicción cada vez es más alta. Los jóvenes que consumen marihuana se pueden volver psicológicamente dependientes de ella para sentirse bien. Ya su estado natural ya no es como suficiente y cada vez la van consumiendo más. Cuando hay sobreestrés, además que el cuerpo puede exigirle cada vez más marihuana para tomar este tipo de experiencias estimulantes que tuvieron al principio. Muchos lo usan para cuando están en exámenes intensos, cuando tienen que estar despiertos por mucho tiempo, son las que más van estando utilizando. Entonces, es valor es riesgo alto, es poco seguro, no se recomienda ni en dosis pequeñas. El cáñamo o el cannabis sativa es una planta rica en cannabinoides, siendo el principal el tetrahidrocannabinol, el THC, con propiedades psicotróficas. Eso se mete en una actividad psicoactiva que nos va a generar esa estimulación. Tiene numerosos flavoides y fitoesteroides, vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas y enzimas, azúcares, alcaloides y aceite esencial, entre otros. El consumo de diversos preparados de cannabis puede ser por vía oral, inhalado, por vaporización tópico o supositorios vía rectal. Entonces, el aceite de cannabis es una sustancia resinosa extraída de la planta que contiene los principales cannabinoides, entre ellos el THC y el CBD. Lo usan como método de extracción o fabricación de vaporización y son muy comerciables. Actualmente ya se tiene más facilidad de ellos de uso terapéutico o recreativo. Aún así debemos estar muy al pendiente de las cantidades y el tipo como se inhala o se consume para ver qué efectos puede tener a través de la lactancia materna. Entonces, esta se acomoda en el tejido graso y se acumula en el cerebro. Y en la leche materna alcanza un 8.4 veces más la concentración plasmática. Entonces se va a pasar completamente por leche materna y se ha encontrado en los estudios que todavía de 3 a 6 semanas después de haberla consumido hay rastros de esta sustancia en sangre. Entonces aquí nos pone el ejemplo de que un lactante de 6 meses amamantado exclusivamente por una mamá consumidora crónica de cannabis se hospitalizó por traumatismo craneoencefálico accidental y somnolencia excesiva. Tenía altos valores de TSH en sangre y la orina aún 36 horas después del ingreso. Entonces, es muy difícil eliminarla en sangre, entonces sí tenemos que estar muy al pendientes. Y aquí lo del traumatismo es porque como la mamá no está al 100% en la atención y en el cuidado del pequeño por la estimulación que tiene, pues el cuidado no es lo adecuado. Entonces, aquí sí se recomienda no dar lactancia materna y tener un buen tratamiento o un periodo de desintoxicación adecuado, que la mamá se siga extrayendo la leche y hasta al pasar
al menos unas 6 semanas, valorar el consumo de lechita humana en ese bebé. Entonces, se ha encontrado mucha relación en el uso de la marihuana con los embarazos prematuros y el consumo de drogas. Entonces, era lo que les decía, la mayoría de los análisis viene porque ya son pacientes que son recurrentes y desde el embarazo traemos este problema y se puede detectar a tiempo. La otra que encontramos, pues, es la cocaína. Como sabemos, es un polvo cristalino blanco fabricado a partir de hoja seca de la planta de coca. O el crack se recibe su nombre por el ruido que produce al calentarse y se hace a partir de la cocaína y lucen como bolitas blancas o de color habano. ¿Cuáles son sus nombres comunes? Coca, nieve, polvo o blanca. ¿Cómo se consume? Se inhala por la nariz o se inyecta y el crack se fuma completamente. Los efectos y riesgos que podemos encontrar es que remece el sistema nervioso central, proporcionando a los que lo consumen una sensación intensa y rápida de poder y energía. El efecto estimulante tras inhalarla dura entre 15 y 30 minutos. Al fumarla, el efecto dura entre 5 y 10 minutos. La cocaína eleva también la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, la presión arterial y la temperatura corporal. Los que la toman por primera vez pueden sufrir ataques cardíacos o experimentar insuficiencia respiratoria. Como la cocaína tiene su efecto más duradero inyectable, es como la llegan a consumir más. Y también esto nos puede hacer que se pueda contagiar de hepatitis o SIDA si se comparte la aguja con otras personas. Y también al inhalarla puede dañar el interior de la nariz. Podemos tener resequedad, sangrados excesivos y complicaciones a futuro. La adicción es alta. Estas drogas son sumamente adictivas y como resultado la droga de quien la usa es quien demanda. Entonces ellos son los que van controlando la cantidad y la intensidad de la droga que van utilizando. La cocaína y el crack pueden crear ansias físicas y psicológicas, lo que hace que sea muy difícil dejar este tipo de drogas porque el mismo cuerpo la va pidiendo, la necesita y el estado emocional lo va demandando. Por eso es una de las más adictivas y es un riesgo alto. Aquí sí la cocaína y sus metabolistas se excretan en la leche materna. Por su bajo peso molecular y la alta liposolubilidad y la unión a la albúmina de la leche materna facilitan la excreción observada en la leche. Los lactantes están expuestos a la ingestión accidental y a la inhalación pasiva de vapores de la cocaína o el crack. Aquí sí se han publicado cuadros de irritabilidad, tremulaciones, hipotonía, vómitos, diarreas, pupilas dilatadas, cianosis, dificultad respiratoria, taquicardia e hipertensión en lactantes que madres que lo tomaban. En recién nacidos y lactantes eliminan la cocaína mucho más lento que los adultos. La cocaína se puede detectar en la orina de los lactantes hasta 60 horas después de haber sido amamantados. Entonces, por todo lo que ya acabamos de ver, pues es sumamente peligrosa y hay mamás que lo llegan a utilizar en la colocación de los pezones con fines anestésicos y más cuando tienen complicaciones en la lactancia y en el agarre, la llegan a colocar para bajar el dolor y pues esto nos causa en los niños convulsiones, letargia y coma. Por eso es muy importante llevar una historia clínica exhaustiva y si tenemos estos factores y vemos que la mamá no es fácil que deje de la droga, lo ideal pues sí es en este momento dejar la lactancia materna por seguridad del bebé y de la mamá. Si la mamá puede llevar su tratamiento adecuado de desintoxicación, pues esperar al menos lo que son de 2 a 3 semanas para ver cómo va ese consumo, hacer los análisis y esperar hasta 2, 3 meses para seguir extrayendo la leche y veamos que ya no hay ningún riesgo de la cocaína en sangre ni en el plasma de la leche. Otra que encontramos pues es la heroína, procede de la leche seca de la amapola. Se utiliza también como analgésico, como la morfina o la codeína. La heroína puede variar desde polvo blanco, marrón o oscuro, hasta una sustancia pegajosa y parecida al alquitrán. Sus nombres comerciales o más comunes son caballo, jaco o chino.
¿Cómo se consume? Esta se puede inyectar, se fuma o se inhala. Los efectos que vamos a tener es que la heroína da una sensación inmediata de euforia, especialmente si se inyecta. Este viaje a veces va seguido con somnolencia, náuseas, calambres estomacales y vómitos. A largo plazo, la heroína destroza el cuerpo. Está asociada con el estreñimiento crónico, piel seca, problemas respiratorios. Los que se inyectan heroína a menudo sufren de colapso de las venas y corren pues el riesgo de contraer infecciones letales como VIH, hepatitis, si se llega a compartir con otros adictos. Y pues lo que decíamos, la heroína es extremadamente adictiva y es fácil de sufrir una sobredosis que nos puede provocar hasta la muerte. La abstinencia es intensa y los síntomas incluyen insomnio, vómitos y dolor muscular. Es por eso que las personas que consumen este tipo de drogas constantemente están buscando tener más dosis para mantener sus niveles como de energía y de estimulación en forma adecuada. Entonces, no es seguro porque tiende a tener demasiado abuso de esta sustancia. La heroína ilícita puede presentarse en forma de polvo blanco mate, al que se le añaden diversos adulterantes como agente de corte, administración subcutánea, intramuscular, intravenosa u oral. Se puede utilizar como un agente analgésico, opiáceo y se utiliza para el dolor intenso. Se puede utilizar para procedimientos quirúrgicos, cuidados paliativos, infarto de miocardio o dolor en enfermos terminales, para el alivio de la disnea en el edema pulmonar agudo. Y esta se extracta en la leche materna como la morfina en cantidad suficiente para crear adicción en el lactante y en el niño mayor amamantado. El amamantamiento por madres adictas a heroína puede ocasionar síntomas de dificultad respiratoria grave en el pequeño, cianosis, sopor, mala alimentación e irritabilidad del lactante. Y también puede prevenir un síndrome de abstinencia en el lactante o en el niño amamantado. Entonces sí tenemos que estar vigilando mucho esta parte. Y la heroína, aunque aumenta los niveles de prolactina, puede causar un síndrome de galactorrea o lo contrario, galactorrea y amenorrea. Estas drogas psicotrópicas en abuso incapacitan a la madre para cuidar al niño, poniendo en peligro la vida y la salud de ambos. El uso médico de la heroína se puede considerar durante la lactancia, del mismo modo que su metabolito, que es la morfina, siempre sea controlado. Y aquí vamos a hacer una espera de 7 horas, que es aproximadamente un día, para la eliminación completa de lo que es la morfina. Se extrae la leche y se desecha. Y es prudente que para volver a amamantar, aquí nos menciona que al menos debemos de dejar de 24 horas para volver a amamantar al bebé sin tener una dosis de abuso. Lo mismo, no se recomienda compartir las actividades con el bebé si se está tomando esta droga por la alteración que vamos a tomar. Cuando es por área médica indicada y controlada, es posiblemente seguro y probablemente compatible y riesgo leve posible. Aquí lo que tenemos que hacer es el periodo de desintoxicación, que son 7 horas, que es su vida media, entonces 24 horas sin haber tenido el consumo de la morfina, siempre y cuando sea una dosis terapéutica y bajo vigilancia. Si ya tenemos un exceso en esa dosis, no se recomienda. Lo que habíamos visto, el cristal, que es de las metafetaminas más comunes y las que más se está utilizando, pues ya vimos que es un estimulante del sistema nervioso central, es altamente adictiva, se ha utilizado en el tratamiento de trastornos por déficit de atención con hiperactividad, pero sobre todo se considera una droga de abuso. Se metaboliza parcialmente a anfetamina y tiene un fuerte potencial psicótico de adicción y abuso. Este se excreta en la leche materna teniendo una eliminación más lenta que en el plasma, pues la vida media en la leche puede ser hasta de 40 horas, desapareciendo completamente de la leche un día antes en los valores de orina sean negativos. ¿Qué es esto? Que en la leche todavía va a aparecer y en la orina todavía vamos a tener restos. Una madre lactante y nadadora de metafetamina fue acusada por muerte súbita del lactante de un bebé de 2 meses, aunque ha habido dudas si la anfetamina en la leche fue la causa o fue el mal cuidado de este pequeño.
Lo que decíamos, hay poca información sobre el impacto de abuso de anfetamina sobre el desarrollo y la salud de los lactantes, pero se sabe que se están más expuestos a problemas sociales, violencia doméstica y con menores tasas de lactancia materna. Entonces, esta droga está completamente desaconsejada, pues la lactancia materna. Había un estudio que decía que podía causar un aumento de prolactina, pero no es así. Esta droga psicotrópica de abuso incapacita a la mamá para cuidar a su hijo, poniendo en la vida la de él y la de ella. Y para evitar la exposición del lactante y minimizar el riesgo tras el último consumo, ya sea recreativo de cualquier metanfetamina, conviene esperar 85 horas, que son 5 días de su vida media, para eliminar el 97% de la sustancia en el cuerpo antes de volver a amamantar. A otros autores nos dicen que hay que esperar 2 días a 4, pero todo depende de la cantidad y el tipo de consumo que vayamos teniendo. Y lo ideal es pues evaluar que esta sustancia en la leche ya sea negativa, igual que en la orina. Y como en todo, se recomienda extraer y desechar. Pues el alcohol, pues es la bebida alcohólica más, ahora sí, no más regulada, pero sí más común a nivel social. Entonces, durante la lactancia, pues no es recomendable consumir alcohol, porque desconocemos el nivel de alcohol que ha estado manteniendo esa mamá. El alcohol se excreta en la leche materna y podemos tener problemas de sedación del bebé, hipotonía, problemas respiratorios. Y el consumo del alcohol durante la lactancia puede causar sedación, desmedro, irritabilidad, retraso psicomotor y menor rendimiento cognitivo y académico. Se hicieron varios estudios, en todos pues tienen algunas inconsistencias y son escasos, y mucho depende de la cantidad y cronicidad del consumo del alcohol. Si en alguna reunión la mamá va a una fiesta, ahora que pasaron las fiestas decembrinas y todo eso, y hubo un consumo de alcohol, hay que ver cuál es la cantidad que tomó y el tipo de alcohol que tomó esta mamá. También depende del peso de la mamá. Si es una mamá muy delgadita, a comparación de una mamá que tenemos mayor grasa corporal, el alcohol se absorbe más fácilmente cuando tenemos más grasas. Entonces tenemos que evitar dar el pecho después de 2 horas a hora y media por cada 12 o 15 grados de alcohol consumidos. Ejemplo, unos 330 mililitros, que es una cerveza de 5 mililitros, o un vaso de 140 mililitros de vino que tiene del 1 al 12% de alcohol, o una copa de licor que tiene el 40%. El doble de estas cantidades hay que esperar de 5 a el triple de horas, que serían 7 horas y media. Entonces, dependiendo de lo que vaya a consumir la mamá, es lo que vamos a esperar para consumir, para dar lactancia materna, y lo ideal es estar extrayendo la leche para que lo que tenga el remanente del alcohol se vaya eliminando. El consumo agudo y excesivo puede provocar coma, convulsiones, riesgo y la muerte del lactante. Y aquí también nos dice que el consumo del alcohol en el embarazo, pues hay un retraso en la subida de leche, o lo que es la lactopoiesis. Habitualmente tenemos mucho como mito que el alcohol aumenta la producción de leche, y más se van con lo que es lo de la cerveza. Y aquí nos dice que no, o sea que es un mito. Hay controversia si el consumo del alcohol se asocia a menor duración de la lactancia. Pese a que aumenta discretamente los niveles de prolactina, el consumo agudo ceda al lactante e inhibe la secreción de oxitocina de la madre, y por lo tanto el reflejo de la eyección de leche reduce la producción de leche de un 10 a un 25%. Aunque se ha relacionado el consumo prenatal de alcohol y tabaco con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del espectro autista, no se ha podido demostrar asociación de estos dos trastornos con el consumo de alcohol durante la lactancia. Entonces, la cerveza no aumenta la producción de leche. Al contrario, los niveles de alcohol en la leche materna se pueden llegar a detectar dependiendo de la cantidad que se vaya tomando. Algunos medicamentos que tienen concentraciones elevadas de alcohol, como agua del Carmen, de Bunil, como excipiente, deben de evitarse en la lactancia materna.
Entonces, es mito que el alcohol y la cerveza nos ayuda a aumentar la producción de leche. Lo que hace más es un proceso de relajación. Y si hay un ligero incremento en la producción de la oxitocina, perdón, de la prolactina, pero nos inhibe lo que es la oxitocina, que es la excreción de leche. Entonces, no se recomienda el uso del alcohol. Si se llega a consumir alcohol, hay que esperar de 5 a 7 horas si es menor de una copa de vino o una cerveza o algún alcohol menos del 40%. Y el alcohol como desinfectante en aplicación tópica, pues no hay ningún problema, no aumentan los niveles de alcohol en la leche materna y pues aquí sí es compatible con lo de la lactancia materna. Y otro que es muy utilizado actualmente y tiene muchos efectos adversos por la depresión respiratoria que tiene es el fentanilo. Este es un potente analgésico opioide químicamente relacionado con la petidina que se usa en la anestesia y para el control del dolor. Diversas vías de administración hay epidural, intravenosa, intramuscular, sublingual, transcutánea o intranasal. Y en la leche se excreta en cantidad indetectable o clínicamente insignificante. En general, no se han observado problemas en lactantes cuyas madres lo tomaban, pero cuando son madres que por alguna intervención quirúrgica necesitaron este medicamento. Solamente hay un reporte de un lactante de 17 meses cuando la madre recibió fentanil, morfina y oxicodona y benzodiazepinas y tuvo letargia, irritabilidad, cianosis, taquicardia y depresión respiratoria que se revirtió con la naloxona. Los niveles en plasma del lactante fueron indetectables. La medicación es de uso autorizado en lactantes pequeños y neonatos. El fentanilo tiene una disponibilidad oral muy baja. Tras una anestesia en la que haya sido utilizado, la madre puede amamantar tan pronto esté despierta y se encuentre en condiciones. Esto hablando de área médica controlado en alguna intervención quirúrgica, pero actualmente lo encontramos mucho de forma sintética y entonces el exceso del fentanilo puede causar paro cardiorrespiratorio o una depresión respiratoria que nos pueda llevar hacia la muerte. Hay algunos estudios que nos dicen que la pectidina nos ayuda en el aumento de la prolactina. Dice, el fentanilo aumenta la secreción de prolactina, pero cuando la lactancia está bien establecida, los niveles de prolactina no se correlacionan con la producción de leche. Y hay una controversia sobre si la analgesia medicamentosa durante el parto, que es la epidural con anestésicos locales o con adicción de no fentanilo, puede afectar el inicio y la duración de la lactancia materna. En algunos casos se ha encontrado un retraso del periodo de lactogénesis 2, que es la subida de la leche, y en el retraso del inicio de la lactancia materna, con menor frecuencia, menor duración de la lactancia y sobre todo en madres que habían recibido dosis altas. Hablemos más de 150 microgramos de fentanilo en epidural o en piraminas. Otros estudios no han encontrado diferencias significativas ni estadísticas ni clínicamente. Esto hablando siempre y cuando de un control médico adecuado en alguna intervención quirúrgica, como lo habíamos dicho, dejando a un lado el fentanil sintético que están preparando y que nos causa grandes problemas respiratorios. Resulta más importante y es necesario para el establecimiento y el mantenimiento de la lactancia materna el apoyo recibido por las madres de haber recibido analgesia antes o intraparto. Ocurre mayor producción de leche y mayor ganancia ponderal del neonato si se controla farmacológicamente de modo adecuado tras el dolor del parto o la cesárea. Y diversas sociedades médicas y autores expertos consideran seguro el uso de la medicación durante la lactancia materna. Entonces, previamente evaluado. Entonces, como podemos encontrar, tenemos ya una gran cantidad de drogas en el mercado de fácil acceso que nos pueden causar serios problemas. En este caso, por seguridad de la paciente y del bebé, sí tendremos que suspender todo lo que es la lactancia materna, a menos que la mamá sea consciente y lleve un tratamiento de desintoxicación adecuado con un equipo multidisciplinario,
podemos seguir trabajando con la lactancia materna. Y aquí también otra de las drogas que se consumen mucho es el tabaco. También el tabaco ha causado depresión respiratoria en los lactantes y es más tóxica cuando los lactantes son fumadores pasivos, que la mamá está fumando enfrente o junto a su bebé. Lo ideal es dejar de fumar en esa etapa. Si ya el hábito es demasiado fuerte o algo, cuando la mamá llegue a fumar, que sea en un ambiente ventilado, alejado del bebé, que de preferencia se cambie la ropa cuando vaya a regresar a su bebé y que use protección en el cabello, porque toda la nicotina se impregna y luego el bebé lo empieza a inhalar y es cuando tenemos los efectos. Y si podemos esperar de 2 a 3 horas posterior a la eliminación del tabaco, mucho mejor. Lo ideal es que lo pudieran dejar en todo lo que es el embarazo y el periodo de la lactancia materna. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ahorita checamos en el chat si tenemos alguna pregunta relacionada a esto. Y gracias, licenciada Alma Santana, por la presentación y por el vistazo y el recorrido que nos dio de las diferentes drogas que se pueden consumir durante la lactancia materna y cuáles son los efectos secundarios que puede haber tanto en la mamá como posteriormente en el neonato y los lactantes que están expuestos a los diferentes tipos de drogas. Muy interesante. Bueno, mientras se abre el espacio de las preguntas, en la plataforma de Facebook todavía no hay preguntas y pues en Zoom todavía no tenemos ninguna pregunta. Pero es interesante sobre los datos que presentó sobre la epidemiología en México en cuanto a que la droga que más se consume pues es la marihuana y interesante saber de que en el plasma en el plasma de la madre presenta una concentración, pero en la lactancia materna está incluso 8 veces más aumentado en relación al plasma sérico de la madre y que incluso puede tardar hasta varias semanas, hasta 4 o 6 semanas aproximadamente en eliminarse del plasma sérico materno. Entonces, eso especialmente con la marihuana, que es una de las drogas más consumidas, y que esta situación sobre el consumo de drogas y lactancia materna es una situación social emergente porque con el aumento de los embarazos adolescentes y la fácil disponibilidad de estas drogas en las discotecas, en los antros, bares, incluso en los conciertos y festivales musicales, pues hay mayor facilidad de poder adquirirlas. Y aunado a esto, pues lo que usted mencionaba, que generalmente las consumidoras de drogas tienen un componente social. Generalmente pues hay violencia intrafamiliar, son madres solteras, hay problemas en cuanto a pobreza y también bajo nivel académico. Entonces, al final, pues todo son múltiples factores los que se ven involucrados y que pues al final toca a los consultores en lactancia materna, al pediatra, al neonatólogo o el médico de atención primaria, pues ver este tipo de pacientes que muchas veces, y de hecho escogimos este tema por esa situación de que no se sabe qué hacer con respecto a la lactancia y lo que generalmente hacen es pues suspenderla. Se suspende la lactancia y pues hay que ver toda la situación, como dice usted. De hecho, cuando es drogas de abuso, pues sí, se suspende y pues no se inicia un sucedáneo a través de una fórmula maternizada, pero hay otro escenario, que algunas situaciones que la madre quiere dar lactancia y la otra situación, pues es un derecho de la mamá a dar lactancia, pero la otra situación es el derecho del bebé, qué tipo de lactancia se le está brindando. Entonces, pues ahí es donde está el dilema, la controversia,
Y pues todo depende de qué tan controlado esté la mamá con respecto al consumo de drogas y en base a eso se decidió no si se ofrece lactancia materna. Justamente en la Academia de Medicina de Lactancia Materna, que es el protocolo 21 que va relacionado a lactancia materna, pautas en lactancia materna y consumo de drogas, algo así creo que se llama este protocolo, y menciona sobre todos esos consejos, en qué situación se tiene que contraindicar de forma absoluta la lactancia materna y en qué situaciones sí se puede brindar lactancia materna, sí suspenderla aunque la mamá haya consumido drogas, porque se tiene que esperar un tiempo. Idealmente, aquellas madres, bueno, lo que menciona el protocolo es que idealmente aquellas madres que tienen un consumo crónico y que desean dar lactancia materna posterior al nacimiento del bebé, recomiendan que al menos tienen que estar 2 o 3 meses sin haber consumido la droga para llegar con las concentraciones mínimas o casi nulas a nivel de plasma sérico. Eso por una parte. La otra situación es que muchas veces las madres adolescentes niegan el consumo de drogas y nosotros a veces nos damos cuenta por la sintomatología que presenta el paciente, de que tal vez se presentan como un síndrome de abstinencia y el paciente no responde. Y generalmente los que pues estamos en las áreas de neonatología, nos confundimos porque para todos nosotros, para el neonatólogo todo es sepsis. Y el síndrome de abstinencia se confunde con los síntomas de sepsis porque el paciente presenta taquicardia, irritabilidad, letargo, somnolencia, pues todo depende de la concentración de la droga que tenga en plasma. Ujú. Y pues esas síntomas pues son similares a la sepsis, entonces ya le empezamos antibióticos y pues hemocultivos y todo el abordaje para sepsis. Pero realmente pues el tener esa información de que la mamá consumió drogas meses antes o días o semanas antes al nacimiento del bebé, pues ya nos da una pauta de que el bebé puede presentar algún síndrome de abstinencia. Ujú. Y Ujú. ahí pues ya o sea, vamos orientados en cuanto al manejo y no caemos en la trampa de iniciar antibióticos, poner catéteres, hemocultivos y todo el abordaje. Entonces, pues eso ahondar o profundizar, buscar de forma intencionada factores de riesgo en cuanto al consumo de drogas, porque es raro quien lo manifiesta. Y generalmente pues se esconden esta situación básicamente por el estigma social que representa. Ujú. Y la otra, pues, es la mezcla, que en algunas ocasiones mezclan drogas, no solo va una, sino que va marihuana, cocaína, metanfetamina con cocaína. Entonces, pues, todo esto nos genera una mayor complejidad en cuanto al manejo del neonato. Así es, por eso es bien importante hacer como la historia clínica de forma profunda para encontrar todo eso y también ver la disponibilidad de la madre y la red de apoyo que tiene para ver si continuamos, está en pausa, que se siga extrayendo la leche o si definitivamente se suspende la lactancia materna por seguridad del lactante y de la madre. Por eso es súper importante la red de apoyo que vaya teniendo. Y aquí también lo que me llamó mucho la atención que marcan mucho de las drogas de diversión o de recreación. Entonces también ya se está haciendo como más habitual y más normalizado el consumo de muchas de ellas y pues luego llegan los bebés con síndrome de abstinencia u otras complicaciones que se pueden enmascarar. Por eso la importancia de tener así una buena historia clínica y tener la confianza de la paciente para que nos pueda expresar todas sus dudas que tiene y el entorno social en la que se encuentra. Sí, nos comenta, licenciada Paulina, sobre si puede repetir sobre lo de tabaco y lactancia materna. Lo del tabaco es una de las, ahora sí, de los consumos más habituales que se va teniendo y en los estudios que se encontraron es que en los pequeños hay mucho lo que es letargia, problemas respiratorios y pulmonares. Pero como también es muy
permitida por la sociedad. A muchas mamás no se les hace pues raro fumar, pero sí encontramos varias alteraciones. Entonces aquí lo que nos dan son como opciones para que se pueda hacer más compatible con la lactancia materna, perdón. Entonces, algunas recomendaciones pues es disminuir lo más que se puede el consumo del tabaco o lo que es tabaco, cigarro, nicotina o ay, se me fue el nombre El de los vapeo. ahora, ajá, el vapeo, exacto. El vapeo. Es más tóxico a los bebés cuando son fumadores pasivos que cuando les dan la lactancia materna de forma directa. Entonces, hay también reducción en el volumen de la producción de leche en las mujeres que consumen tabaco y nicotina, porque los niveles de prolactina van disminuyendo. Hay cambio en el sabor y en el olor de la leche, entonces eso también el bebé lo puede detectar y lo puede llegar a rechazar. Por eso se recomienda si la mamá llegase a fumar, que sea en un ambiente abierto, alejado del lactante y que se pueda cambiar la ropa y que de preferencia se proteja el cabello para que no se quede el aroma impregnado de la nicotina. También en la leche vamos a tener una disminución en lo que son las propiedades como lípidos, calorías y proteínas, porque también vamos a tener un efecto de disminución del hierro en la leche con las madres que consumen todo lo que es la nicotina. También es importante, hay disminución en los antioxidantes y podemos tener un estado también neurológico alterado. Hay disminución en vitamina D, vitamina A en la leche, entonces sí vamos a tener una leche de poca calidad de acuerdo a lo que tiene este bebé. Entonces lo ideal es disminuir lo más que se pueda o dejar de fumar y si no, lo menos que pueda, alejado del bebé con todas las recomendaciones y estar continuamente pues con multivitamínicos para que lo que contrarresta la nicotina en el cuerpo lo podamos solventar un poco con la alimentación adecuada y con multivitamínicos para disminuir la calidad de la leche en la mamá. No sé si haya respondido su Y pregunta. mencionan sobre la experiencia del consumo de café y lactancia. Ah, ok. Lo del café depende mucho, la cantidad que vayan, a tomar. La bibliografía nos menciona que cuando es un café de grano, es menos tóxico que los cafés comerciales por los químicos, componentes que tiene y el garbanzo que se hace. Se puede llegar a consumir aproximadamente una taza al día, siempre y cuando no sea un expreso cortado doble, que no sea muy concentrado, se puede consumir, pero en dosis altas sí podemos tener alteración del sistema nervioso en los lactantes. Hablemos de 3, 4 tazas al día de café. Podemos tener alteración en el sistema neurológico de nuestros pequeños y excitación. Entonces, se recomienda, si la mamá puede dejarlo, lo que es el café y los tés, todo lo que es la teína, y si no, al menos de una taza diaria. Una taza diaria no son los valores tan altos en la concentración de leche materna. Sí. Y bueno, ahí mencionan sobre el manejo del síndrome de abstinencia en el recién nacido. Ahí el síndrome de abstinencia, ahora sí tenemos que ver cuáles son las manifestaciones del recién nacido, el grado de manifestación de la abstinencia, ya sea lo de la taquicardia, los problemas respiratorios, la irritabilidad, los problemas de fiebre que se llegan a tratar, y eso sí son, pues sí necesitamos una hospitalización del pequeño, y pues lo que nos va a ayudar es a disminuir, controlar lo que es, si hay dolor, excitabilidad en nuestros pequeños, y ahora sí darle una atención completa a la mamá. Área médica, neonatal, psicología para la mamá y pues los asesores para ver cuál es ahora sí, el grado que tenemos de abstinencia en los bebés.
O no sé si se refiere a tratamiento farmacológico. Sí, ahí le voy a aportar algo, licenciada, sobre, es que Ajá. en el caso del síndrome de abstinencia, pues ahí hay dos medidas, que son las no farmacológicas y la farmacológica. En el caso de Ujú, las no farmacológicas, pues lo que mencionaba, una adecuada, una adecuada contención del bebé y poder integrar a los familiares o cuidadores ujú. en la atención del bebé. Esas como medidas no Ajá, no farmacológicas. Y en el farmacológico. caso de la farmacológica, pues todo va a depender, como dijo la licenciada, de qué tipo de droga estamos hablando. Pero de primera línea, independientemente son opioides, si son o no la droga que consumió la mamá, en el caso pues de primera línea son los opioides. Los que se utilizan generalmente son la buprenorfina sublingual. Eso para disminuir un poco los síntomas que presenta el paciente, irritabilidad, taquicardia, em, y algunos presentan pues hasta hipotenía o letargia. Entonces, básicamente es los opioides, en este caso pues la buprenorfina sublingual, y de segunda línea ya se puede utilizar la clonidina o también el clonazepam. En el caso de Ujú, que se presenten convulsiones, en ese caso pues si es un recién nacido, inicialmente hacer un correlato con una monitorización electroencefalográfica y si hay una correlación clínica y eléctrica, pues el inicio de fenobarbital. Entonces se van tratando los síntomas de acuerdo a cómo se van apareciendo. Si hay dificultad respiratoria, apoyo respiratorio. respiratorio. Si el caso del paciente no tolera la alimentación enteral, entonces se deja en ayuno y pues se le inicia nutrición parenteral o soluciones calculadas de acuerdo a los recursos de cada hospital, pero de primera línea, buprenorfina sublingual. Segunda línea, se puede utilizar clonidina en gotas o clonazepam. En el caso del hospital, en el Mónica Petelini, ahí ese es un manejo conjunto con anestesia. También, si cuentan con la clínica de medicina del dolor, también se pueden apoyar con ellos, porque a veces ellos lo que nos ofrecen son parches de buprenorfina Ujú, cuando no tenemos la presentación en sublingual. gotas para utilizar la sublingual. Entonces, ellos lo que nos apoyan siempre son con parches de buprenorfina a dosis baja, se le coloca al paciente en la región dorsal y con eso se logran manejar. Y las otras, pues, son también las gotas de clonazepam. Lo que sucede es que a veces no son de fácil, no Acceso. se encuentran muy fácilmente en farmacias. Entonces, en mi experiencia, en lo que nos apoya anestesiología es con parches de buprenorfina. Y lo demás, pues, es la terapia de apoyo de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente. Así es, doctor. Gracias. Sí. Ah, y mencionan, licenciada, sobre el uso de anticonvulsivantes en lactancia. La mayoría son compatibles con la lactancia materna. También hay que valorar el consumo, la dosis, pero la mayoría son compatibles con lactancia materna. Aquí sí es importante la red de apoyo que tenga la mamá, por si llega a tener una crisis, tenga alguien que la contenga y la soporte. Pero la mayoría de los anticonvulsivantes, personas con epilepsia y todo eso, pueden dar lactancia materna. Aquí lo que tenemos que cuidar más es la integridad tanto de la mamá como del bebé si llegamos a tener alguna crisis en la lactancia materna. Mm, sí, muy bien, gracias, licenciada. Y también preguntan sobre el uso de morfina y meperidina y lactancia materna. Como veíamos hace rato, la morfina es permitida en la lactancia materna siempre y cuando esté bien controlada y las dosis sean, ahora sí, realmente indicadas por el área, médica y el tiempo de vida es de 6 horas. Entonces, pasado este tiempo o que la mamá ya se recupere de la anestesia o del uso de cualquiera de estas dos, puede dar lactancia materna. Los contenidos en la leche es muy bajo, entonces se puede dar. Aquí el problema es cuando la están usando de consumo constante y podemos tener alteraciones neurológicas que nos impidan el adecuado cuidado del lactante. Pero en cirugías y todo eso, la mamá recuperándose, se puede dar lactancia materna sin ningún problema. Sí.
Muy bien. Creo que hemos evacuado el 100% de las preguntas, licenciada. La verdad que es un tema que genera mucha controversia, donde hay, pues, debido a la cuestión ética de realizar investigación en este tipo de situaciones, pues es muy difícil tener como datos reales o contundentes con respecto pues, qué es lo recomendable, la dosis, pues por la misma situación ética de que no se pueden hacer estudios, de pues drogar a la mamá y ver cómo sale el bebé. Entonces, se hacen en base a aquellas pacientes que se embarazan y pues consumen drogas, pero pues son poblaciones de pequeñas poblaciones. Entonces, pues básicamente es las anécdotas y la experiencia que se tiene es en base a eso. No podemos tener datos, no sé, biológicos, de dosis. Entonces, pues básicamente es seguir como las recomendaciones de las guías de lactancia materna, de la, lo que los consejos que nos, y recomendaciones que nos ofrecen los asesores de lactancia. Y pues generalmente estas dudas se van a tener porque muchas veces no son casos frecuentes, pero que con... con el advenimiento del embarazo adolescente, el fácil acceso a las drogas, en los diferentes sitios, va a haber un aumento emergente de este tipo de casos y por lo tanto es importante conocer y profundizar del tema, saber el manejo de este tipo de pacientes y como mencionó la licenciada, hay pacientes que pueden dar lactancia. Entonces, lo importante es favorecer la lactancia materna siempre y cuando sean en las condiciones, en las mejores condiciones óptimas y que la paciente se comprometa y que tenga una red de apoyo, porque a veces se pueden comprometer, pero recaen y pues ahí ya en esas situaciones, pues lo mejor es contraindicar la lactancia e iniciar pues un sucedáneo a través de una fórmula maternizada. La situación es que pues una paciente que consume drogas no puede estar sola, idealmente pues una familia por los efectos secundarios que generan este tipo de drogas y el riesgo de la muerte súbita del lactante. Gracias a todos, pues hasta el momento, pues todas las preguntas nos dejan mucha controversia, pero lo importante es pues profundizar en el tema, reflexionar sobre este tipo de situaciones que ya se están presentando más casos en los hospitales públicos y pues invitarlos a profundizar y conocer más de este tema. Gracias a todos los que nos se quedaron hasta el final de la charla. Les recuerdo que pues esta charla que se está grabando también se transmite en Facebook, en nuestra página que ya les comenté en el chat y la pueden volver a retomar. De igual forma se va a subir en nuestro canal de YouTube. Y pues para conocer y retomar, porque sé que fue mucha información, diferentes drogas, no es fácil pues captar toda esa información. Entonces, por eso mismo queda grabada, se sube al canal y pues se puede estar retomando para pues poder fijar esta información. Le agradecemos nuevamente a la licenciada Alma Santana por siempre apoyarnos con este tipo de temas relacionados en lactancia materna. Sé que a ella le encanta este tema, le apasiona y pues es feliz apoyándonos con estos temas. Gracias por su tiempo, licenciada, y por tomarse esa bondad de apoyarnos. Pues muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y pues sí, lo interesante de estos temas es que nos deja con ganas de seguir investigando y importante documentar todos los casos que nos lleguen, documentarlos y eso nos va a hacer también tener más evidencia científica de todo lo que vamos viviendo y conociendo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Tengan buen fin de semana. Voy a finalizar la sesión.